Buenos días, profesor Romael. Yo le vengo a hacer la presentación de nuestro proyecto integrador, controlador automático de iluminación para la habitación, pero ya enfocado a la parte como tal del diseño, como tal de nuestro proyecto. Mi grupo está conformado por Santiago Vizcaíno, Juan Manuel Rodríguez Lobo, Michael Mendoza y Franco Martínez, y mi persona, Nicolás Sarmiento. Vamos a empezar con la descripción completa de la pieza ensamblada como tal, que es un sistema mecánico que está compuesto por 5 piezas de aluminio que al ensamblarse forman un mecanismo articulado que detecta con precisión si una pieza ingresa o sale si una persona ingresa o sale de la habitación. La base estructural como tal sostiene una caja principal que aloja 2 sensores infrarrojos y un Arduino, como puede verlo acá en la vista isométrica, la cual contiene una puerta y un cilindro pasante que lo que hace es que ella tenga 2 grados de libertad para que pueda moverse en 2 sentidos y así los sensores puedan detectar qué persona ingresa o qué persona está saliendo. Allí podemos ver nuevamente la pieza completa ensamblada, vista isométrica. Aquí puede ver que sobresale una pieza rectangular, ahí es donde va a estar puesto como tal acá, y de la parte de adentro de la caja está puesto como tal el sensor infrarrojo. Nuevamente en plano, son tres vistas distintas, cada aluminio con reloj rectangular y agujero cilíndrico. Ya aquí está la pieza como tal puesta, aquí está la descripción. Se fabrica mediante un proceso que combina un formado de chapa y mecanizado. Partiendo de una chapa de aluminio, se corta el plano y se realiza el hueco rectangular mediante corte láser o troquelado. Posteriormente se dobla en prensa plegadora para formar la geometría de la caja y se unen sus caras mediante soldadura TIG. El orificio para el cilindro se mecaniza con precisión para garantizar concentricidad. De igual forma, hay que hacer un desbarbado o acabado superficial como anodizado para protección y estética, combinando con un control dimensional que verifica su correcto ensamblaje con las demás piezas del mecanismo. Esto para que el eje pueda girar libremente, un acabado que se le da al final siempre. Aquí podemos ver las medidas y las diferentes dimensiones de nuestra pieza. El orificio va a llevar como tal un diámetro de 0 puntos, de 7,5 como tal. Tiene 2 milímetros, muy pequeñitos, no es nada realmente, para que ingrese el eje como tal cilíndrico que mi compañero va a hablar. La perforación como tal del orificio de la caja como tal, que sería la puerta, que tiene una medida de 40 centímetros de ancho y unos 53 centímetros de largo. Bueno, Pieza soporte tipo bisagra o alojamiento de cojinete. Esta pieza como tal es muy importante porque nos permite como tal el, el manejo y control de nuestra puerta. Hay 2 cojinetes que están añadidos a la puerta y hay un cojinete como tal que está añadido a la pieza metálica como tal. Esto con el fin de reforzar y que no haya desfase, ni tampoco tambaleo, ni tampoco oscilaciones en la puerta como tal. Aquí les doy una descripción. El soporte del cotonete se fabrica mediante mecanizado, a partir de una barra de aluminio utilizando principalmente fresadora CNC. El proceso comienza con el corte del material y el fresado de su geometría exterior con las alas tipo bisagra. Luego se realiza el taladrado y el madrinado del alojamiento principal para garantizar la precisión dimensional y el movimiento suave del cilindro. Esto para que el eje pueda girar y no haya la fricción constante. La va a haber, pero muy poca. Seguido del taladrado de los agujeros secundarios para el pivote, finalmente se realiza el desbordado y un acabado superficial como anodizado para asegurar durabilidad y funcionalidad. Aquí volvemos a hacer énfasis nuevamente. Entonces hace más que todo
es para darle ese acabado al metal en donde está lo suficientemente liso, donde no hay tanta fricción como tal, para que el eje pueda girar libremente. Y cuando una persona ingrese o salga, no le sea tan pesada la puerta, sino que como tal, el peso del metal como tal repose en los cojinetes y la fuerza que se aplique sea nula como tal, sea mínima, para que no haya tanta fricción como tal y gire sin problema en la puerta en los dos sentidos. Allí podemos ver las otras vistas, nos damos cuenta que tiene un diámetro de 7,5 la pieza como tal, y vemos las dimensiones como tal de nuestra pieza, las medidas. Tiene una altura de 5 centímetros, un ancho de 4,08 centímetros, y como tal, en la pieza como tal, de la mitad, se le diseñó una cuñita, le podríamos llamar cuñita. ¿Para qué? Para que podamos nosotros soldarla de una mejor forma a la puerta y como tal a la pieza metálica como tal. Esto se hizo más que todo con el fin de que estuviese centrada, y nosotros tuviésemos como una guía de cómo poder centrar la pieza y que quede el cilindro pasante. Si se puede dar cuenta, al principio de la pieza, donde está la caja como tal metálica, hay un orificio que se hace. Esto con el fin de que el cilindro que va a explicar mi compañero a continuación sea pasante por los cojinetes y atraviese la estructura. Listo. Ahora vamos con la pieza 3, placa rectangular delgada con uniones en bordes. Esta placa es básicamente la placa que va a excitar al sensor infrarrojo. Esta es la que básicamente va a interactuar con el sensor y nos va a indicar que si entra o sale una persona. Descripción de fabricación de la pieza. La placa, perdón, la placa rectangular móvil se fabrica a partir de chapas delgadas de aluminio, cortadas inicialmente con láser, para garantizar la precisión dimensional. Posterior se conforman sus pestañas características mediante el doblado, prensado, plegado ahora, y se mecaniza con agujeros de unión para el soporte permite la rotación suave. También se tienen que hacer algunos orificios para poder hacer el ensamble con los cojinetes, con los cojinetes de la bisagra. El proceso concluye con un empapado y un acabado superficial con anodizado y obtener una pieza ligera, funcional y durable para el mecanizado articulado. Puedes pasar. Aquí vemos las dimensiones de la pieza. Como puede ver, tiene bastantes medidas y ya podemos seguir. Listo. Cilindro actúa como eje de rotación. Este cilindro es bastante importante porque es lo que le da movilidad al mecanismo, es lo que le da a la pieza anterior esa movilidad con la que puede interactuar con los sensores infrarrojos. Puedes pasar. Ahora, aquí el, digamos, la fabricación es bastante simple. Se puede utilizar directamente un torno debido a que es un cilindro sin ningún tipo de protuberancia o algo más o menos especial. El cilindro se fabrica mediante un torneado a partir de una barra metálica mecanizado. Sus dimensiones exteriores con tolerancias precisas para garantizar un ajuste óptimo de soporte. Para asegurar un giro suave, durante se aplica un acabado superficial mediante rectificado, puliendo seguido la mecanización de sus rastreos para incorporar elementos de sujeción, como rocas, ranuras, cuando sea necesario. El proceso concluye con un desbarbado y un tratamiento superficial de protección, obteniendo un eje funcional y resistencia para la mecanizado de rotación. Puede seguir. Ahora puede ver que la longitud del cilindro es de 65,32 milímetros y su diámetro de 7,3. Esos son los 2 milímetros de diferencia que le habíamos comentado.
en la pieza como tal y en los cojinetes. Esto con el fin de que el cilindro pudiese encajar de manera perfecta, ya que habíamos tenido errores con piezas anteriores en donde el cilindro quedaba como tal estático y no giraba porque quedaba muy apretado con la pieza anterior. Como pieza 5 Como pieza tenemos 5 tenemos el el paralelepípedo paralelepípedo rectangular alargado, rectangular alargado, que vendría siendo que el vendría soporte. siendo el soporte. Aquí tenemos una descripción de esta pieza y dice que el soporte estructural se fabrica a partir de un perfil rectangular de aluminio cortado inicialmente a la longitud que requiere. Posteriormente se mecanizan sus caras y se realizan las operaciones de taladrado y fresado para crear los agujeros y ranuras necesarias para el montaje, garantizando la correcta alineación con el resto del mecanismo. El proceso finaliza con un desbordado y la aplicación del acabado superficial como anodizado, obteniendo una pieza ligera, resistente y dimensionalmente precisa para proporcionar la base estable para todo el ensamblaje. En la descripción pues tenemos aquí las medidas de las caras de la pieza, ¿sí? Tenemos que ver su ancho, su alto y su espesor. Eso nos da que teniendo como medidas precisas en base a las otras caras o al resto del ensamblaje completo. Muchas gracias. Espérate, no te escuchas, Nicolás. Listo, profe, eso sería todo por hoy. Eh, Permítanos presentarles como tal nuestro proyecto ya funcionando de manera óptima, ¿no es cierto? Esto fue grabado ya previamente en la universidad. Yo le había comentado la falencia que habíamos tenido con el tema del diseño. El diseño está, se logró, pero como tal, el proyecto no está dentro del diseño de momento por cuestiones de tiempo y de laboratorio y demás cosas. Eh, Listo, no me deja presentar video. Listo. Pero puedes presentarlo. Comparte. Comparte el video. Aquí lo compartí, pero no me deja. Listo. Deja que haga una Espérate. pausa. Ya puedes hablar. Ok. Aquí, profe, le vamos a presentar nuestro proyecto funcionando en su totalidad. Mi compañero le va a ir explicando como tal cómo funciona, qué contiene y qué se quiere lograr con esto. Listo, profesor. Como puede observar, aquí Como puede tenemos los dos observar, sensores aquí tenemos infrarrojos, los dos unos sensores circuitos integrados infrarrojos, que nos ayudan unos con la circuitos parte que nos digital. ayudan con la parte digital. Y también tenemos el relé que nos indica si se apaga o prende la luz. Todo depende de la señal que recibe el Arduino. Tenemos el Arduino que es básicamente el cerebro que nos indica si entró o salió una persona dependiendo del orden que se enciendan detecten los sensores infrarrojos. Esta parte es bastante importante que este es lo que se va a encargar el mecanismo de ayudarnos a indicar. Dependiendo de qué orden se activa el sensor, se indica si entra o sale una persona. Y en el display, como puede ver, un 7 segmento nos indica cuántas personas están en la habitación. Si es cero, se apagan las luces. Si es más de una, se encienden las luces. Listo. Básicamente el funcionamiento es bastante simple, pero bastante funcional y automático. Listo, profesor. Eso ya sería nuestro proyecto y muchas gracias.